Buenos días, mis hermanos, bienvenidos sean todos a este culto de adoración a nuestro buen Dios, agradecidas porque ya estamos estrenando año 2021 y sean bienvenidos todos a este primer servicio a nuestro buen Dios. Le agradecemos con todo nuestro corazón al Señor el privilegio que nos da para servirle, para adorarle y para servir a su obra y a servir a nuestra familia. Gracias por todo lo que Él nos bendijo en el 2020 y que nos irá bendiciendo en el 2021. Eso lo creemos por fe y lo declaramos en el nombre de Jesús. Y asimismo vamos a leer un Salmo 84 del 1 al 5, hermanos. Si tienen sus Biblias, hermanos, tomen su Biblia, palabra de Dios, y vamos a leer todos allá en sus casas. Que Dios me lo bendiga y que podamos disfrutar este tiempo de adoración para nuestro Dios. Amén. Y la palabra de Dios dice así: cuán hermosas son tus moradas, Señor Todopoderoso. Anhelo con el alma los atrios del Señor. Casi agonizo por estar en ellos. Con el corazón, con todo el cuerpo, canto alegre al Dios de la vida. Señor Todopoderoso, Rey mío y Dios mío, aún el gorrión halla casa cerca de tus altares. También la golondrina hace allí su nido para poner sus polluelos. Dichoso el que habita en tu templo, pues siempre te está alabando. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza, que solo piensa en recorrer tus sendas. Amén. Y asimismo, hermanos, vamos a tener una oración de inicio para dar gracias al Señor y continuar con este servicio. Amén. Y vamos a orar todos allá en nuestra casa, en nuestros hogares, hermanos. Inclinemos nuestra cabeza con reverencia a nuestro buen Dios. Amén. Bendito Padre Celestial, Señor, damos gracias por un día más de vida, por la salud, porque tú has estado con nosotros, Señor, porque tu diestra, tu mano nos ha sostenido en el año 2020, Señor, que terminó, pero asimismo, Señor, tu diestra nos sostendrá, Señor, en el 2021, Padre. Estamos estrenando este año, Padre, pidiendo que siempre nos guíe con tu Espíritu Santo, que siempre nos ayudes, Padre, a tener fe y confianza en ti, Padre, antes que en cualquier otra cosa, Padre. Que podamos depositar toda nuestra confianza, nuestra fe, en que tú estarás con nosotros, Señor, que tú eres fiel a tu palabra, a lo que tú has prometido, Señor, que tú has prometido que no nos dejarás y no nos desampararás, y que nos ayudes a esforzarnos y a ser valiente, Padre, como le dijiste a Josué: esfuérzate y sé valiente. Asimismo, Señor, nosotros también queremos esforzarnos y ser valientes en este 2021, Señor, que está iniciando, Padre, pidiendo que tú nos ayudes cada día para lograrlo, Señor. No será fácil, pero con tu ayuda y con la guía de tu Espíritu Santo lo podremos lograr, Padre, para tu gloria y para tu honra. Que podamos seguir creciendo espiritualmente, Señor, que podamos seguir creciendo en tu palabra, Señor, que podamos seguir creciendo en gracia y en sabiduría delante de ti y delante de las personas, Padre. Sabemos que no somos perfectos, Señor. Nadie es perfecto, solamente nuestro Señor Jesucristo. Pero a través de su perfección de Él, nosotros podemos cada día madurar espiritualmente y dejar todas aquellas cosas que no te agradan, Padre. Ayúdanos, Señor, para poder permanecer en ti en este 2021, Señor, para no apartarnos de ti y seguir en la lucha, la prueba y la dificultad, Padre. Aunque sean grandes o sean chicas, Padre, ayúdanos a permanecer en ti, Padre, y a no apartarnos de ti, cualquiera que sea nuestra circunstancia, Padre, en el bendito nombre de Jesús. Bendice a todos mis hermanos en Cristo y ayuda a aquellos, Señor, que están desesperanzados y que no pueden crecer, Señor. Ayúdales, Padre. Sana a los enfermos y levanta al caído, y toca los corazones de los afligidos. Consuela a los que han perdido un familiar, Señor. Y también, Señor, toca los corazones de aquellos que no han recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador, Padre. Gracias te damos, recibe la honra y la gloria, en el precioso nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos.
Y ahora, hermano, vamos a tener los cantos con nuestro hermano Dani, con Caro, que sea de bendición a nuestras vidas. Las cadenas de la muerte me quitó, para mí ya no hay condenación, hay libertad, libertad. Siendo esclavo del pecado me libró, en la cruz compró mi redención y libertad, libertad. Mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Yo proclamo que en la cruz por mí murió y cambió mi duro corazón por libertad, libertad. El poder de su evangelio me salvó y no me avergüenzo del Señor. Mi libertad, libertad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Al que el Hijo hace libre es libre en verdad. Rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús rompió mis cadenas, me dio vida nueva y al fondo del mar echó mi maldad, lavó mis pecados y me ha perdonado. Solo en el nombre de Jesús hay libertad, hay libertad, hay libertad. Hay cosas que yo no comprendo, lugares hay donde yo no iré, pero una cosa sé, y es así comprendo que mi Dios es real porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real
sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Yo no comprendí cómo me sentí cuando el Señor me perdonó. Pero una cosa sé, y eso sí comprendo, que mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Mi Dios es real, real en mi ser. Él me ha lavado con su sangre carmesí, su dulce amor es para mí. Si mi Dios es real, porque lo siento en mi ser. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirá. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán nación cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tú eres, Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres, Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel, perfecto amor, inagotable, incomparable. Vives en mí. Gracia que me levanto, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel,
gracia que me levantó, nombre que me restauró, ha sido fiel, ha sido fiel. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tu amor, Señor, llega hasta los cielos. Tu fidelidad nunca fallará. Tú eres Señor, mi fortaleza, como ninguna. Vives en mí. Tú eres Señor, mi esperanza, como ninguna. Vives en mí. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Mereces la gloria y la honra. Levantamos nuestras manos adorándote, Señor. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Tú eres Rey, maravillas haces tú. No
nadie como tú, Altísimo, milagroso Salvador. No hay nadie como tú. No hay nadie como tú. Y asimismo vamos a tener también los anuncios. Los anuncios, pues es que en la tarde tendremos el culto vespertino, que también podamos estar presentes, hermanos, que también podamos seguir adorando a nuestro buen Dios, no solamente aquí ahorita en la mañana, sino también en la tarde, a las 7 de la tarde podamos estar presentes para unirnos en el servicio a nuestro buen Dios en el culto vespertino con nuestro pastor hermano Edgar Miranda, y su mensaje que él trae para cada uno de nosotros de inicio de año, que él trae mucha palabra que Dios le da para nuestras vidas, para que podamos seguir creciendo, hermanos. Y también vamos a felicitar a nuestra cumpleañera de esta semana, que fue Yasmín Molina. Que Dios la siga bendiciendo y que Dios le siga dando muchos años más de vida, que Dios siga trabajando en su vida espiritual, y que Dios siga sanando su cuerpo y la siga guiando en su camino. Y asimismo, hermanos, vamos a hacer una oración por el mensaje que trae nuestro pastor Edgar Miranda. Vamos a orar todos allá en nuestras casas. Bendito Padre Celestial, te amamos y te bendecimos, te damos gloria y honra, Padre. Te pedimos, Señor, que bendigas el mensaje que trae nuestro pastor Edgar Miranda, Señor, que tú bendiga, lo guíes con tu Espíritu Santo, que tú sigas bendiciendo su vida, que tu Espíritu Santo siga guiándolo en tu palabra, Señor, que le ayude, Señor, que le dé la sabiduría y el entendimiento para discernir tu palabra y traernos el mensaje que tú nos tienes para nuestras vidas, que sea una gran bendición para nuestra vida espiritual y para nuestras familias también, Padre, para todo el que oiga tu palabra, Señor, que no quede en el aire, sino que venga a hacer lo que tu palabra dice, Padre. Bendice pues a mi hermano pastor Edgar, y asimismo bendice a toda la congregación, a todos mis hermanos y hermanas en Cristo, y a toda persona que oiga este mensaje, que toque su corazón y que pueda recibir a Cristo como su Señor y Salvador, y pueda alcanzar el perdón de sus pecados y la vida eterna, Padre. Gracias, Señor, que sea de bendición a nuestra vida. Prepara nuestros corazones, prepara la buena tierra, que tu semilla caiga en buena tierra, Padre. Bendícenos grandemente, Padre, y ayúdanos pues a permanecer atentos a tu palabra y al mensaje, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, que el Señor los bendiga grandemente. Primeramente, muy feliz año nuevo 2021. Espero que hayan pasado un muy buen tiempo en compañía de sus seres queridos, ya celebrando el término del año anterior y comenzando este nuevo año. Y bueno, estamos ya en el primer domingo de este nuevo ciclo, de este nuevo año, y es momento también de comenzar a preguntarnos cómo es que deberíamos enfrentar cada uno de los momentos de la vida que el Señor nos permita en este año. A la luz de todo lo que hemos vivido en el año anterior, ¿cómo deberíamos de estar enfrentando las circunstancias de la vida en este nuevo año? El pasaje que vamos a ver hoy nos va a ayudar con algunos consejos y nos va a hablar precisamente de algo que necesitamos entender cada día de nuestra vida para poder enfrentar este año que viene de la mejor manera. Vamos a orar y pedirle al Señor que Él nos guíe a través de este pasaje. Bendito Señor, te agradecemos porque nos das la oportunidad de ir a tu palabra nuevamente y darnos cuenta que no eres, tú no estás lejos, Señor, de nuestras circunstancias. Tú estás observándonos, Señor, y tú quieres ayudarnos a que podamos hacerlo de la mejor manera, tomar cada decisión de la mejor manera, Padre. Y ahora que estamos enfrentando este nuevo ciclo, Señor, te pedimos que tú nos ayudes a hacer
justamente aquello que nos permitirá enfrentar este año y cada circunstancia de la vida que se nos presente de la mejor manera. Te lo pedimos así, Padre, que tu palabra pueda llegar a corazones y mentes receptivos, dispuestos ya a obedecer tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Así que entonces estamos ya comenzando este año. Yo podría preguntar a cada uno de nosotros, ¿cómo le fue el año pasado? ¿Cómo podría hacer usted un análisis, un resumen o un balance de sus circunstancias en el año pasado? ¿Recuerda usted, por ejemplo, la clase de decisiones que usted tomó? ¿Recuerda las circunstancias que vivió? ¿Cuántas de ellas fueron resultado de las decisiones que usted tomó? ¿Se puede dar cuenta en cuántas de ellas usted acertó en lo que Dios quería y en cuántas otras claramente fueron equivocadas? ¿Puede usted pensar un poco, reflexionar en ello? Tal vez este tiempo que hemos pasado nos ha servido precisamente para ello. Quizá una pregunta más importante sería, ¿le gustaría a usted no repetir esas mismas circunstancias equivocadas del año pasado? ¿Tomar mejores decisiones, pues, para este año? Bueno, yo creo que todos querríamos algo como eso. Y el pasaje que vamos a estudiar el día de hoy nos va a permitir confrontar nuestras decisiones a la luz de un imperativo y un deseo, creo, de parte del Señor que nos va a ayudar a tomar las mejores decisiones y tener en todo caso el éxito correcto en nuestra vida. Déjeme hacer un paréntesis en esto, porque en realidad todos, cuando tomamos alguna decisión, estamos haciéndolo pensando en un muy buen resultado, en poder tener éxito en nuestra vida. Pero tenemos que clarificar qué significa el éxito para poder entonces alcanzarlo. Cuando hablamos de éxito, nos referimos, como creyentes, nos referimos a la versión de éxito de la Biblia, que es la palabra de Dios la que nos guía. El éxito según la Biblia no tiene que ver con todas estas percepciones que nosotros tenemos generalmente. El éxito al estilo de Dios tiene que ver más con la obediencia a Dios, con la fidelidad a Dios. Usted va a encontrar en la Biblia cómo hay personajes que se muestran que fueron fieles al Señor y que no necesariamente alcanzaron el éxito según nosotros lo entendemos en el mundo. Por ejemplo, el profeta Jeremías, uno de los grandes profetas en la historia bíblica y judía, y a nadie le cabe duda que él fue una persona que el Señor usó grandemente, pero si vamos al resultado de su labor, nos vamos a dar cuenta que no se parece mucho a algo que nosotros llamaríamos éxito. El Señor le mandó a predicar por años a una nación completa. Y según lo que encontramos en la Biblia, no hubo una sola persona que hubiera sido, digamos, alcanzada por ese mensaje y cambiada, transformada. Si nosotros observamos eso y viéramos el resultado de un siervo, un ministro como ese, todos diríamos, bueno, esta persona no es una persona de éxito, es una persona que ha fracasado. Pero sorprendentemente, la Biblia nos habla acerca de este hombre, que este hombre realmente es valorado por Dios porque él realmente tuvo éxito. ¿Sabe por qué? Porque él le obedeció a Dios, fue fiel al Señor a pesar de cualquier circunstancia. Encontramos entonces que el éxito de Dios no necesariamente está relacionado con los números, sino a la obediencia y a la fidelidad a su palabra. Y con ello viene entonces también la bendición de Dios. Eso significa que una persona exitosa es aquella que obedece a Dios y por consecuencia Dios también le bendice y esta persona vive bajo su mano. ¿Usted desearía algo como eso para este año? Esa clase de éxito, sin importar las circunstancias o el resultado que usted y yo quisiéramos esperar, siempre y cuando sea el que Dios quiere. Yo espero que sí. Para ello, entonces, bueno, vamos a darnos cuenta, según este pasaje, que algo que tenemos que hacer, según lo que la Biblia nos dice en este pasaje de Proverbios 3, es no olvidarnos del Señor. No olvidarnos del Señor. Esto puede parecer muy, muy obvio, muy lógico, pero cuando hablamos de no olvidarnos del Señor, no estamos refiriendo a simplemente recordar a Dios en algún momento. Tiene que ver con cosas muy prácticas y muy particulares que este pasaje nos va a decir. Por favor, entonces busquen su Biblia, Proverbios 3, del 1 al 14.
Y vamos a ver cómo este pasaje nos guía entonces a través de esta enseñanza de no olvidarnos de Dios, a que podamos realmente trabajar para poder dar buenas cuentas y ser personas de éxito según la Biblia en este año, independientemente de las circunstancias, que podamos hacer esto que el Señor nos dice aquí. ¿Cómo entonces, según este pasaje, cómo entonces me aseguro de no olvidarme de Dios? Si esto es lo que Dios dice, que me va a dar el enfoque, el rumbo hacia ese éxito que Dios desea que yo alcance según sus parámetros de fidelidad y de obediencia, ¿cómo me aseguro entonces de no olvidarme del Señor? Bueno, vamos a ir viendo este pasaje, y lo primero que podemos encontrar ahí es que el pasaje me dice que si yo quiero trabajar en no olvidarme de Dios en mi vida, en este año, lo primero que tengo que hacer es apegarme a la palabra de Dios. En este año, me apegaré a la palabra de Dios. Por cierto, Proverbios en su mayoría fue escrito por el rey Salomón, este hombre que fue dotado de una sabiduría excepcional. Nadie como él ha habido antes de él ni después de él, un ser humano que haya tenido esa clase de sabiduría, a excepción del Señor Jesús. Pero Salomón escribe en este tiempo, y según lo que nos comenta en el primer capítulo, él escribe los proverbios para dar sabiduría, para dar sagacidad a los inexpertos, a los jóvenes, a los niños, porque ellos son los que vienen y tienen que conocer las grandes bondades de la sabiduría. Y en este pasaje parece que Salomón le está hablando a su hijo, alguien que es inexperto, alguien que es joven, alguien que necesita conocer, y Salomón está tratando de guiarlo hacia lo que él sabe que es lo correcto. Y él lo primero que le dice entonces es: hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas, más bien guarda en tu corazón mis mandamientos. Cuando Salomón está haciendo esta indicación a su hijo, le está diciendo indirectamente que en realidad no se olvide de Dios. Y lo más importante para no olvidarse de Dios es apegarse a la palabra de Dios. Lo que Salomón entendía que o mejor dicho, lo que ahora entendemos nosotros, por eso Salomón lo decía indirectamente, pero lo que ahora entendemos es que Salomón estaba diciéndole a él palabra del Señor. Hijo mío, no te olvides de mis enseñanzas. Salomón sabía que lo que él había recibido de Dios era lo mejor, porque era la palabra de Dios. Así que entonces, al enseñarle eso a su hijo, lo más importante es que su hijo no lo olvidara. Más bien dice: guarda en tu corazón mis mandamientos, guarda en tu corazón mis mandamientos. Cuando él habla de guardar, no está simplemente pensando en solo memorizar lo que Dios dice. Esa palabra guardar tiene que ver con atesorar, tiene que ver con practicar la palabra de Dios. Lo que el Señor le está diciendo, lo que Salomón está diciendo aquí a su hijo, es que él tiene que atesorar esa enseñanza y practicar la palabra de Dios. Esa es la gran diferencia en la Escritura, porque no basta, en muchas ocasiones lo vemos así, no basta con saber la palabra de Dios, hay que practicar la palabra de Dios. Cuando uno sabe la palabra y la practica, claro que está teniendo en cuenta al Señor todos los días. Uno no se olvida de Dios, y ese es el camino adecuado. Cada vez que encontramos un consejo como este que vamos a ver en este pasaje, Salomón nos muestra una razón, una consecuencia de poner en práctica ese consejo. ¿Cuál es la consecuencia de apegarnos a la palabra de Dios? Bueno, el versículo 2 dice así: porque entonces, dice, prolongarán tu vida, esos consejos, esas enseñanzas, prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Prolongarán tu vida muchos años y te traerán prosperidad. Es decir, sus consejos, los consejos de la palabra de Dios, pueden salvar la vida literalmente y ayudarte a mejorar tus decisiones. Ahora, no significa esto que la palabra de Dios por sí misma entonces nos puede dar el poder de vivir unos 200 o 300 años, ¿no? Para prolongar nuestra vida durante muchos años. O no significa que simplemente por saber la palabra vamos a hacernos ricos, porque aquí se habla acerca de prosperidad.
Esencialmente de lo que se habla es que sus consejos, sus principios, su sabiduría es capaz de ayudarte a ti a tomar mejores decisiones de tal forma que incluso puedan mejorar y aún salvarte la vida en algún punto. Esos son los dos grandes resultados generales de la palabra de Dios. Y en Proverbios, Salomón los menciona en muchas ocasiones: vida y prosperidad, la sabiduría, el ir a la palabra de Dios dan como resultado la vida y la prosperidad para aquel que se atreve a caminar por ahí. A partir de este momento, de ese versículo, Salomón comienza a explicar y dar otras variantes de estos dos resultados de obedecer a la palabra de Dios. Pero yo estoy seguro que hasta aquí todo mundo, todos nosotros quisiéramos ese resultado en nuestra vida. Todos quisiéramos que pudiéramos, en este año que estamos enfrentando ahora, que pudiéramos tener esto precisamente: vida y prosperidad. Quizás son dos de las áreas más golpeadas en este 2020 que pasó. Como nuestra vida, nuestra salud se vio claramente sobrepasada por esas circunstancias, y como nuestra economía, nuestros bienes materiales fueron terriblemente golpeados. Interesante cómo Dios dice que la solución a eso tendría que ser acercarnos a Él, no olvidarnos a Él, y eso significa valorar y apegarnos a su palabra. Salomón sigue enseñándole a su hijo, y Salomón dice un segundo consejo. Para nosotros significa esto: viviré practicando la verdad y el amor. Primeramente, entonces, Salomón nos habla de que tenemos que apegarnos a la palabra de Dios, y después nos dice que tenemos que vivir practicando la verdad y el amor. Dice el versículo 3, que nunca te abandonen el amor y la verdad. Llévalos siempre alrededor de tu cuello y escríbelos en el libro de tu corazón. Miren la manera en que Salomón escribe ahí: que nunca te abandonen la verdad y el amor. Llévalos siempre alrededor de tu cuello. Él está tomando, digamos, estos dos extremos de exageración, nunca y siempre, para indicar la intensidad, la importancia de lo que él está enseñando, la radicalidad con que él tiene que hacer esto, nunca y siempre. Cuando habla Salomón también acerca del cuello y del corazón, son maneras figuradas de poder hablar acerca de lo que es evidente en la vida. Son atributos, básicamente se habla o se direccionan hacia atributos humanos. Pero lo que está diciendo aquí es que esto debe ser evidente, como observar el cuello, o como algo que proviene directamente de la identidad de una persona. Entonces, lo que Salomón está diciendo es que estas cosas, estas enseñanzas, tienen que estar arraigadas en la identidad, en la persona, en la forma de ser de su hijo, en la forma de ser de cada uno de nosotros. Y estos dos elementos, como atributos humanos, entonces expresan la integridad en el sentido amplio de la vida del ser humano. Es decir, tú puedes lograr y tener todo, puedes alcanzar todas tus metas, pero si no tienes esta clase de integridad que se ve, que se nota y que se vive diariamente, entonces en realidad no tienes nada. Por cierto, en otro pasaje en el Nuevo Testamento, encontramos ahí en Efesios 4:16 que se repite estos mismos dos elementos, la verdad y el amor. Y se mencionan ahí como indispensables, elementos indispensables para el crecimiento de la iglesia. Así que si queremos vivir en el año que viene, teniendo presente siempre al Señor, no olvidando al Señor, entonces tengo que también vivir practicando la verdad y el amor, porque son elementos indispensables para la vida también de la iglesia. ¿Cuál sería el resultado de vivir practicando la verdad y el amor? Bueno, Salomón dice así: contarás entonces con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Contarás con el favor de Dios y tendrás buena fama entre la gente. Muchos perseguimos esto. Queremos tener el favor de Dios, la bendición de Dios. Y hablamos de pedirle a Dios que su mano esté sobre nosotros, que su favor sea sobre nosotros, sobre nuestro trabajo, nuestra familia, nuestros hijos.
y queremos también cierta dosis de fama, de ser conocidos por otras personas. Nos gusta esa clase de situaciones. Ahora, fíjese que aquí Salomón no está censurando el hecho de poder tener fama, que la gente nos conozca, o de poder tener el favor de Dios o desear el favor de Dios. El problema aquí es que Salomón está colocando esto como un resultado de algo previo, no como un objetivo para nosotros. Es el resultado de vivir practicando la verdad y el amor, de ser personas íntegras y honestas en favor de Dios, de la honra de Dios y de los demás. ¿Por qué? Porque a Dios le agrada una vida dirigida en amor y en verdad. ¿Por qué? Porque una vida que está caracterizada por eso en realidad se va pareciendo cada vez más a Él. Y la gente entonces, como se menciona aquí, reconocerá eso. Esa es la buena fama a la que se refiere este pasaje. No a la fama egoísta, orgullosa, que apunta solamente hacia nosotros, sino que la gente llega a reconocer en nosotros que hay características más allá de solamente un ser humano. Tiene que haber alguien que está detrás de esa persona que está haciendo esta clase de cosas. Y aún los no creyentes son impactados por la clase de personas que se parecen a Dios de esta manera, viviendo vidas de integridad, practicando la verdad y el amor. Salomón continúa hablando con su hijo y entonces les da un tercer consejo. Y Salomón dice de esta manera: confía en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia. Reconócelo en todos tus caminos. ¿Qué le dice Salomón ahí? Bueno, para nosotros, ¿qué sería la enseñanza? ¿Qué puedo hacer para no olvidarme del Señor en este año que comienza? Bueno, confiaré en el Señor entonces, no en mí. Confiaré en el Señor, no en mí, no en mis propias percepciones. Confía en el Señor de todo corazón, le dice Salomón a su hijo. En Él. Y reconócelo en todos tus caminos. Este es el centro de toda la enseñanza bíblica. Confiar en el Señor es lo mejor que el ser humano puede hacer. Reconocerlo sería básicamente acudir a Él, entender que no hay nadie mejor para sortear cualquier clase de crisis o de decisión que Él y su sabiduría. Significa confiar en Él de verdad, de todo corazón, que hay que dejar de confiar en nosotros mismos y en nuestras habilidades. Hay que darle esa prioridad al Señor, reconociendo su mano en todo lo que somos y en todo lo que logramos, reconocerlo en todos nuestros caminos, en todas nuestras decisiones, las áreas de nuestra vida. Él es lo más importante y a Él le pertenece la gloria de lo que logremos o de lo que lleguemos a hacer. Salomón sabe perfectamente que somos humanos y tendemos a querer llevarnos el crédito. Salomón ya ha vivido lo suficiente en ese momento para poder decirle a su hijo: no está bien eso, es mejor confiar en el Señor de todo corazón y no en tu propia inteligencia, no en tu propia percepción de las cosas, no en tu propia experiencia. Qué bien nos haría eso en las iglesias, el no poder hacer no querer hacer las cosas a nuestra manera, sino como Dios dice. De esa manera estaríamos reconociéndolo en todos nuestros caminos, que Él y solamente Él es capaz de guiarnos. Si hacemos eso, ¿cuál sería el resultado? Salomón le dice a su hijo: si haces eso, entonces Él allanará tus sendas. Él allanará tus caminos. Él enderezará tus veredas, dice la versión 60, porque se reconoce que nosotros somos humanos y vivimos y atravesamos caminos torcidos. Generalmente nos gusta andar por esa clase de caminos, torcidos, sinuosos, caminos que no son los correctos. Pero cuando estamos reconociendo la sabiduría de Dios, cuando acudimos a Él en primer lugar, entonces Él se encarga de redirigir nuestro camino, de allanar, de quitar todo aquello que no sirve en nuestro camino, pero especialmente Él se encarga de ayudarnos a componer esos caminos equivocados. ¿Por qué podría hacer eso el Señor? Porque reconocerle a Él, darle la gloria a Él, implica que estamos teniendo esa humildad, y el Señor atiende al humilde, al que confía en Él. Dice la Biblia eso, pero Él mira de lejos al altivo, es decir, al que no confía en Él, sino en sí mismo.
Por eso Él ayuda a quienes van a Él. Él allana sus caminos, endereza sus sendas, es decir, hace su vida un poco más fácil, especialmente la hace más recta, más justa, más como Él es. No será quizá un camino libre de obstáculos, pero el Señor será quien nos ayude a atravesar por ello, porque le hemos puesto en primer lugar, le hemos reconocido como el Señor en medio de todos esos caminos. ¿Qué otra cosa tenemos que hacer en este nuevo año? Si queremos vivir recordando, no olvidando al Señor en este año. Bueno, Salomón nos dice que si hay algo más que podemos hacer es esto: le creeré a Dios, no a mí. En este nuevo año, ¿qué más tengo que hacer para tener en mente siempre al Señor? Bueno, le voy a creer a Él, no a mí, no a mis propias percepciones de las circunstancias. Salomón dice así en el versículo 7, no seas sabio en tu propia opinión, más bien teme al Señor y huye del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Hay formas de querer hacer las cosas, de pensar las cosas, y nosotros siempre queremos hacerlo a nuestra forma. Y cuando vienen las circunstancias, tratamos de pensar por qué vienen las circunstancias, y nosotros mismos nos damos las ideas, de la respuesta, las razones por las cuales ocurren esas cosas, pero muy pocas ocasiones vamos al Señor en oración o a su palabra para ver por qué ocurre tal o cual situación. En este tiempo que hemos atravesado, cuántas teorías nos salieron por ahí acerca de lo que estaba ocurriendo, cuántas siguen todavía circulando por ahí. Nos hemos dado el tiempo primero de ir a lo que el Señor nos dice, o simple y sencillamente hemos preferido pensar aquello que nos suena más lógico en nuestra cabeza, pero que no concuerda con lo que Dios dice en su palabra. Siquiera sabemos qué es lo que Dios dice en su palabra acerca de estas cosas que estamos pensando. Bueno, eso nos lleva a pensar que quizás estamos creyendo más en nosotros mismos que en lo que Dios dice. Y así no es, de esa manera no vamos a poder tener presente a Dios en este nuevo año. No habrá ese éxito que Dios desea, no estaremos obedeciéndole a Él. Por eso el consejo aquí es, le creeré a Dios, no a mí. Debemos entonces aprender a negarnos a nosotros mismos, a dejar de lado nuestro orgullo. Básicamente el ser sabio en nuestra propia opinión es no temer al Señor, es decir, hacer lo que nosotros queremos, es estar cómodo con lo malo, con lo incorrecto, pensar que lo que nosotros decimos sobre algo es más válido que lo que Dios dice. La manera en que hacemos las cosas siempre da evidencia de en quién estamos confiando. ¿Lo hacemos a nuestra manera o lo estamos haciendo a la manera de Dios? Si es a nuestra manera, entonces, bueno, eso es ser sabio en nuestra propia opinión. Y debemos apartarnos de esa actitud. No nos conducirá a nada bueno. Queremos tener éxito en este año que viene, el éxito de la manera de Dios, debemos entonces tenerlo presente siempre a Él. Y un muy buen consejo para eso es creerle a Él siempre, no a nosotros, sino solamente a Él. Y si hacemos esto, ¿cuál sería el resultado? El resultado, según el versículo 8, es esto de creerle a Dios y no a ti, dice, infundirá salud a tu cuerpo y fortalecerá tu ser. Esta actitud te va a fortalecer incluso físicamente. ¿Por qué? Porque hacer lo que Dios dice puede, como ya dijimos, incluso salvarnos la vida, librarnos de las amenazas físicas, a nuestro alrededor. Y no solamente físicas, sino mentales y emocionales. La angustia que muchos hemos vivido, quizá el temor que hemos vivido en este año, tal vez tiene que ver porque estamos confiando y quedamos creyéndole más a nuestras percepciones, a lo que escuchamos a nuestro alrededor, que a lo que Dios dice. Pero si hacemos lo que Dios dice y le creemos a Él, entonces Él nos va a librar de eso e infundirá salud a nuestro cuerpo, fortalecerá a nuestro ser, quitará esos temores, quitará esas angustias, porque estaremos creyéndole a Él y solamente a Él. Salomón continúa hablando. En el versículo número 9, él dice así, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. ¿Cuál es el consejo aquí? Queremos seguir teniendo en mente al Señor en este año que está comenzando.
Bueno, el consejo entonces en esta parte sería: Dios será mi prioridad en lo material. Dios será mi prioridad en lo material. Salomón le dice a su hijo: honra, reconoce al Señor con lo que Él te ha dado, con tus bienes materiales. En este punto está hablando netamente acerca de bienes materiales. Y él habla acerca de los primeros frutos, de las primicias de las cosechas. Esa era una costumbre y era también un mandato del Señor de darle a Él lo primero. No solamente de esa manera se reconocía su preeminencia, sino que también el Señor formaba en ellos y en nosotros, a través de esta práctica, la dependencia en Él. Porque estamos de acuerdo en que el Señor no necesita nuestro dinero, no necesita nuestros bienes materiales. ¿Por qué entonces Él pide estas cosas? ¿Por qué el Señor ordena que haya estas ofrendas hacia Él? ¿Por qué? Bueno, Él quiere formar en nosotros la dependencia a Él y no a las posesiones materiales. Y podemos darnos cuenta que tanto hemos aprendido eso en las iglesias cuando observamos que generalmente en ellas hay 3 clases de personas que hablan acerca de el dar a Dios, acerca de este punto. Por ejemplo, están primeramente las personas que siempre dicen que es muy importante dar y están observando a quien no lo da, pero ellos tampoco nunca lo hacen. La segunda clase de personas es aquella que da mucho, efectivamente da mucho, pero que lo hace por las razones equivocadas, especialmente para ponerse en el centro de la atención de las personas. Y en muchas ocasiones, en realidad, da lo que le sobra. Y la tercera clase de personas en esta área es aquella que da lo que le cuesta realmente, y no necesita ser reconocido por esa acción de dar. Efectivamente estos son de los que Salomón quiere que su hijo sea, aquellos que están honrando al Señor con sus riquezas, dándole la prioridad en todo lo que han recibido de parte del Señor. ¿Cuál sería la ganancia, el resultado de hacer esto? Salomón dice en el versículo 10, si haces esto, entonces tus graneros, dice, se llenarán a reventar y tus bodegas rebosarán de vino nuevo. Se llenarán a reventar y rebosar de vino nuevo tiene que ver con esa indicación figurada y general de abundancia. Si tú reconoces al Señor con tus bienes, ya sea que consideres que es poco o mucho, pero si tú le das a Él el primer lugar, no confiando en lo que tienes, sino en aquel que te lo ha dado, entonces, dice Salomón, tus graneros tendrán abundancia, tus bodegas tendrán abundancia. Dios te bendecirá. Tenemos que aclarar aquí que esto no significa necesariamente que tendrás muchas riquezas. No esperes entonces siempre o necesariamente que cuando tú estés dando fielmente, el Señor entonces tiene que recompensarte materialmente. No significa necesariamente eso, aunque, y eso es muy claro, muy cierto en la palabra, aunque Dios tiene todo el poder para hacerlo. Yo no sé qué querrá en tu caso particular, pero el Señor dice que vas a tener, que si tú haces esto, estarás en condición de poder recibir esa clase de abundancia, porque el Señor te dará para que tú puedas seguir dando. Al final de cuentas, como la Biblia mismo lo dice y Pablo lo recuerda ahí, que es más bienaventurado dar que recibir. Es más bienaventurado dar que recibir. Y entonces nos vamos a dar cuenta y recordaremos quizá a aquellos hermanos y hermanas que a lo largo de la historia del cristianismo han recibido de parte del Señor, porque ellos se encargan también de dar y de dar y de dar en abundancia, y el Señor les sigue proveyendo para bendición de otros. Quien así hace eso es alguien que realmente está confiando en Dios. No importa si tiene 2 monedas. Sabe que hay algo de ahí que le pertenece a Dios y Él le honrará y el Señor le bendecirá y jamás le faltará nada, porque Él así lo ha prometido.
Mateo 6:33, un pasaje muy conocido por nosotros, nos recuerda que si buscamos primeramente el reino de Dios y su justicia, todo lo demás, lo material, será añadido. Vivir en esa esfera de lo sobrenatural de la vida cristiana en esta área debe ser algo, es algo complicado quizá, pero es real. Dios bendice a aquel que da de esta manera, bendiciendo a otros y con la intención de honrarle a Él. Porque el Señor quiere formar personas que realmente confíen en Él y no en cualquier bendición material. Salomón avanza entonces y le dice a su hijo en el versículo número 11, Hijo mío, no desprecies la disciplina del Señor, ni te ofendas por sus reprensiones. ¿Qué podemos hacer este año entonces para mantener en mente a nuestro Dios y asegurarnos así de que tendremos éxito en lo que Él nos pida? ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, un consejo más es, recibiré la disciplina de Dios en mi vida. Recibiré la disciplina de Dios en mi vida. Cuando vienen circunstancias complicadas, porque para todos vienen, tristemente lo que más rápidamente hacemos es quejarnos, es reclamarle a Dios, es tratar de pensar que ahora Él se equivocó, o que nosotros no merecíamos esa clase de cosas. O quizá llegamos a pensar que Dios ya no es tan poderoso como antes, que Dios no sabe qué hacer, que Dios nos ha olvidado, o que no nos ama, o quizá alguien habrá llegado a pensar que a lo mejor Dios entonces no existe. Somos muy buenos para eso. Pero lo que Salomón nos está diciendo aquí es, el Señor cuando permite ciertas cosas, está trabajando en algo. Así que no salgas de esa disciplina, dice Salomón. No te ofendas con Él, no desprecies esa clase de trato de parte de Dios. No lo veas como tú quieres. Debes entender que Dios es más sabio y Él sabe por qué ocurren esa clase de cosas. David en algún momento ya en su etapa final de vida, cuando él es expulsado de Jerusalén por su propio hijo y él sale de Jerusalén en una caravana con sus siervos, hay una persona que sale a su encuentro y lo comienza a maldecir. Y sus soldados se le acercan a David y le dicen, ¿quieres que lo matemos? Y David le dice, no, déjenlo. No sabemos si Dios fue quien le mandó a hacer eso. Y si es así, entonces quizá yo lo merezco. David prefería pensar que siempre Dios tiene una razón para permitir las cosas. Y David actuó sabiamente. Nosotros tendríamos que hacer lo mismo y tomar en cuenta el consejo de Salomón a su hijo. Y entonces decir, este nuevo año vendrán realmente circunstancias complicadas. Lo que yo puedo hacer para mantener en mente al Señor y mantenerme fiel y alcanzar esa meta que el Señor me pide es, voy a recibir la disciplina de Dios en mi vida. No la voy a menospreciar, no lo voy a hacer a un lado. Voy a recibir esa disciplina de Dios. ¿Cuál sería el resultado? Salomón se lo hizo a su hijo así, porque el Señor disciplina a los que ama, como corrige un padre a su hijo querido. Salomón está diciéndonos aquí, está recordándonos una dimensión que olvidamos frecuentemente en medio de esas circunstancias difíciles, que esas circunstancias complicadas son en realidad un recuerdo, o mejor dicho, son una muestra del amor de Dios por nosotros. Es una muestra del amor de Dios por nosotros. El escritor de Hebreos toma este consejo de Salomón y lo lleva a la vida cristiana, allá en Hebreos 12. Y él habla y explica un poco más quizá lo que Salomón estaba tratando de decir aquí. Dice Hebreos 12, 4 en adelante. En la lucha que ustedes libran, está hablando la iglesia, en la lucha que ustedes libran contra el pecado, todavía no han tenido que resistir hasta derramar su sangre. Y sin embargo, ya olvidaron la exhortación que como a hijos se les dirige en la Biblia. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Porque el Señor disciplina al que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Está recordando este pasaje de Salomón. Y entonces explica, si ustedes soportan la disciplina, Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no discipline? Pero si a ustedes se les deja sin la disciplina,
que todo el mundo recibe, entonces ya no son hijos legítimos, son ilegítimos. Por otra parte, viene el razonamiento del escritor de Hebreos. Tuvimos padres terrenales, los cuales nos disciplinaban y aún así los respetábamos. ¿Por qué entonces no sería mejor obedecer al Padre de los Espíritus y así vivir? ¿Por qué entonces no podríamos respetar de la misma forma a Dios? Pues la verdad es que nuestros padres terrenales nos disciplinaban por poco tiempo y a veces lo hacían como mejor les parecía. Pero Dios lo hace para nuestro beneficio y para que participemos de su santidad. Es decir, Dios tiene una razón y esa razón es beneficiarnos y ayudarnos a ser cada vez más parecidos a Él. Por eso el versículo 11 de Hebreos 4 dice así: claro que ninguna disciplina nos pone alegres al momento de recibirla, sino más bien nos pone tristes. Pero dice, después de ser ejercitados en ella, nos produce un fruto apacible de justicia. No te canses de la reprensión del Señor. Recibe la disciplina de Dios en este año. Recibe la instrucción de Dios. Puede parecer severo el momento, puede parecer difícil el momento, pero es Dios trabajando. Es Dios trabajando en ti. Es Dios mostrándote que te ama y por eso desea que avances y te parezcas cada vez más a nuestro Señor Jesús. Y al final de ello, producirá en ti un fruto apacible de justicia, de parecerte cada vez más a Él. Que este año sea así. Y por último, quizá este último consejo es como un resumen de todo. Dice el versículo número 13, dichoso el que haya sabiduría, el que adquiere inteligencia. ¿Cuál sería el consejo aquí? El consejo que podemos observar aquí es, en este nuevo año me acercaré al Señor. Me acercaré al Señor. ¿Por qué? Porque el pasaje nos habla de que el que haya sabiduría, y está mostrando una manera en que está escrito este pasaje, nos está mostrando la intención de alguien que está buscando algo, y por eso lo halla, por eso lo encuentra. Claramente es Dios quien coloca en nuestro camino todo aquello que puede ser encontrado, pero es nuestra responsabilidad, según la Escritura, el buscarle a Él para poder vivir. Y entonces, cuando le buscamos, le hallamos. Por eso la intención aquí es, ¿quieres hallar a Dios? Acércate a Él. Acércate a Él en este año. Intencionalmente esfuérzate por conocerle más. En la Biblia se nos muestra, y específicamente en el libro de Proverbios, se nos muestra que la sabiduría es mostrada con atributos de una persona. ¿Por qué? Porque se tiene la intención de mostrar la sabiduría como Dios mismo. Por eso Salomón dice, el que hay esa sabiduría es dichoso, es sumamente bienaventurado. ¿Por qué? Porque se encuentra con Dios mismo. Ahora ya tiene la capacidad para poder dirigir su vida y saber tomar las decisiones correctas, porque Dios está con él. ¿No le gustaría vivir este nuevo año de esa forma? Bueno, creo que todos vamos entendiendo cuál es el punto. No olvidarnos de Dios, acercarnos a Él, a su palabra, para poder tomar mejores decisiones en este nuevo año. Saber que Él está ahí con nosotros. ¿Y cuál sería la ganancia de esto? El versículo 14 nos dice así, porque ella, la sabiduría, es de más provecho que la plata y rinde más ganancias que el oro. Encontrar a Dios es mucho más valioso que cualquier cosa. Si usted al final de este año que comienza puede lograr sus metas, puede lograr sus metas personales, sus propósitos personales, puede llegar a tener muchas posesiones, pero no encuentra a Dios, entonces lo habrá perdido todo. No hay nada más valioso que Dios. Con Dios todo lo podemos. Sin Él, nada podemos. Nada absolutamente. Así que sí hay una manera entonces de enfrentar adecuadamente este año y que no nos pase lo que quizá nos ocurrió en el año anterior, de angustia, de temor, de tristeza, de dolor innecesario quizá, de incertidumbre, de no saber qué hacer. Hay una manera, y esa manera es no olvidarnos de Dios. ¿Cómo nos aseguramos entonces de no olvidarnos de Dios según lo que dice este pasaje? Bueno, primeramente, me apegaré a la palabra de Dios. 2, viviré practicando la verdad y el amor. Número 3,
Confiaré en el Señor, no en mí. Número 4, le creeré a Dios, no a mí. Número 5, Dios será mi prioridad en lo material. Número 6, recibiré la disciplina de Dios en mi vida. Y número 7, me acercaré al Señor. Viviré conscientemente tratando de encontrar a ese Dios. Que el Señor nos permita esto en este año y que podamos vivir así, reconociendo al Señor en cada área de nuestra vida. Si usted se atreve a eso y si ese es su deseo, yo le invito a que podamos orar y pedir al Señor que nos ayude en este propósito. Dios, danos, te lo rogamos, danos la oportunidad de vivir bajo tu mano, Señor, bajo tu cobertura clara en este año. Señor, que podamos vivir teniendo tu nombre presente en nuestra mente en cada momento. Que no nos olvidemos de ti, Señor. Que aprendamos, Señor, a vivir de acuerdo a lo que tú nos dices. Que vivamos de acuerdo a tu palabra. Que vivamos sabiendo que tú estás ahí y que debemos confiar en ti, Señor, no en nosotros mismos. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti cada día. Y que este nuevo año, Señor, con todos sus retos, sus crisis, las circunstancias complicadas o quizá incomprensibles para nosotros, Señor, pueda ser entregado al final, si tú nos lo permites, de una mucho mejor manera que el año pasado. Que podamos llegar a ese último día, si tú nos lo permites, Padre, entregándote a ti, Señor, un año vivido como tú lo deseabas, Señor, siendo fieles y obedientes a ti, Padre. Te lo ruego, Señor. Danos esa gran oportunidad en este año. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, y nos dé precisamente la oportunidad de ser fieles en este año, manteniendo en mente siempre su santo nombre. Bendiciones, mis hermanos. Que el Señor los bendiga grandemente. Asimismo, hermanos, después de haber terminado nuestro mensaje, también queremos dar las gracias por nuestro hermano pastor que tuvo el mensaje de la palabra, que fue una bendición a nuestras vidas, y asimismo queremos seguir que en la tarde estemos presentes nuevamente para seguir oyendo el mensaje que él trae para nosotros, y queremos hacer una oración final para agradecer al Señor por que él bendijo nuestras vidas. Amén. Bendito Padre Celestial, te agradecemos, te alabamos y te bendecimos por el mensaje que nos trajiste a través de nuestro hermano pastor. Gracias, Señor, por todas las bendiciones que tú derramas sobre nuestras vidas. Síguenos bendiciendo grandemente, Señor. Sigue bendiciendo al pastor, a la congregación, a mis hermanos y hermanas, nuestros familiares, nuestros seres queridos. Señor, que todos nos podamos seguir reuniendo en la tarde, Padre, para seguir escuchando tu palabra, el mensaje de salvación y de sabiduría y de entendimiento que tú tienes para nosotros. Gracias, Padre. Gracias te damos por seguirnos bendiciendo de una forma amorosa y misericordiosa. Gracias, Señor. Te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén.